amor de Yahweh, que tomes esta palabra en tu corazón con una mente dispuesta. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pues vamos a orar antes de empezar. Que Yahweh nos dé la gracia, que Él derrame de su espíritu, de su maná fresco. Amén. Aleluya. Abba Kadosh, en esta tarde te damos gracias por habernos permitido llegar a este lugar con bien. Hoy tu palabra, Padre, que caiga a tierra fértil, que esa semilla sea plantada, Padre, en cada uno de los corazones que están aquí, Yahweh. Yo hoy en esta tarde, Padre, declaro mis sentimientos a un lado, declaro mis emociones a un lado, sino que seas tú, Padre, el único verdadero, el que habla a través de mí, el que habla a través de mí, a través de su palabra. Que podamos nosotros entrar en tu palabra, Padre, que podamos estar conforme a tu corazón en esta tarde, Yahweh. Hoy en esta tarde declaramos, Padre, tu presencia se derrama sobre cada uno de los corazones que están aquí, Yahweh. Y hoy en esta tarde echamos fuera toda apatía, echamos fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach todo corazón duro, todo corazón que no quiera recibir esta palabra. Amén. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso en señal de esa victoria. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. ¿Sí se ve, verdad? ¿Sí? Muy bien. Yo en esta tarde le he puesto por tema mujeres y hombres de Yahweh. El que escoge es Él. Amén. ¿Cuántos dicen, pueden decir conmigo, amén? Aleluya. Antes de entrar de lleno, les voy a contar una pequeña anécdota. ¿Cuántos conocen a este hombre? Mucha gente no lo conoce, no se sientan, no se sientan como, ay, no sé quién es, no se sientan como ofendidos. Este hombre fue el primer ministro de Japón en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos conocen más o menos la historia de la Segunda Guerra Mundial en el mundo? Que pasó hace ya años. Bueno, este hombre, el primer ministro de Japón, se llama Kantaro Suzuki. ¿Okay? Es una historia muy interesante. Le llaman la mala interpretación que costó centenares de vidas, de miles de vidas. ¿Por qué? ¿Cuántos se acuerdan que en la Segunda Guerra Mundial estaban los aliados y estaban los comunistas, como se puede decir? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Amén? Bueno, en una conferencia que se llama Conferencia Potsdam, es donde le dieron un ultimátum a Japón, a este hombre que estaba enfrente del país de Japón. ¿Cuántos saben qué es un ultimátum? Bueno, los que no saben qué es un ultimátum le pusieron una condición. O te sujetas, te das por vencido de esta guerra, o vamos a atacar. Ya le dieron los aliados, le dieron ese ultimátum a este hombre. ¿Okay? Este hombre, él siendo, ya saben cómo son los japoneses y los asiáticos, son muy cautelosos. Este hombre usó una palabra en japonés que significa dos cosas. Es muy ambigua la respuesta que él le dio a ese ultimátum. La respuesta que él le dio fue Motsukasu. No sé qué significa. Bueno, no sé qué signifique, o sea, en el idioma japonés. Pero lo que tiene el trasfondo, cómo lo tradujeron, fue ignorar o estar en silencio. Muy bien. Ahora, esa fue su respuesta. Su respuesta fue muy ambigua. Entonces, la prensa de Japón lo tomó como vamos a ignorar. El primer ministro de Japón está ignorando el ultimátum que los aliados le están haciendo. Pero así no era. Este hombre lo que quería era ser cauteloso. Era muy ambiguo su respuesta.
Y por ende, la prensa lo que hizo y lo que ellos concluyeron es que él estaba ignorando ese ultimátum. Y todos ya sabemos la historia. El presidente Truman de Estados Unidos aventó la bomba atómica. Y millones de vidas echadas fuera, muertas. En una ocasión estaba en mi trabajo y tenía una clienta, es un cliente todavía, japonesita. Esta señora, ya es de edad avanzada, ya tendrá como unos 89, 92 por ahí. Como dicen algunos, entre los 99 y la muerte. Sí, ya la señora ya estaba muy grande, de edad avanzada. Y ella me dijo, porque, ¿cuántos saben que yo estoy en ventas? Bueno, en ese tiempo, en ese servicio, lo que estábamos vendiendo, teníamos que saber su ingreso. Y uno de sus ingresos era porque era sobreviviente de esta bomba atómica que fue hace muchísimos años. Sigue pagando Estados Unidos por esta mala interpretación que ellos dieron hasta este día. Siguen dando, me dijo que le dan un cheque cada mes por ser sobreviviente de esta bomba. ¿Ok? Muy bien. Esta anécdota la quise poner, por ejemplo, como una mala interpretación que costó miles de vidas. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, como introducción, quiero empezar con este texto. Amén. Que es en Gálatas 3, 28 al 29. Amén. Si usted tiene su Biblia ahí, sígame en su Biblia. Si no, pues aquí mire en la pantalla. Dice: no hay pues judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Yeshua. Y si ustedes son de Mashiach, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. ¿Cuántos saben que aquí somos todos herederos de su promesa? Amén. Digan conmigo: yo soy heredero. Yo soy heredero de su promesa a través de su salvación. Amén. Porque hemos creído en su palabra, hemos creído en su nombre y en todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Como les dije al principio, este va a ser un tema que se tuvo que haber tocado desde hace varios tiempo. Amén. Así que dígale a su hermano que tiene la paz: no me distraigas. No me distraigas. Déjame escuchar, porque puede que toque mi vida. Amén. Dígame. Aleluya. Muy bien. Empecemos con el tema. Este es un texto, hermanos, que a través de los años, de las generaciones, se le han dado muchas interpretaciones. Muy bien. Es Primera de Timoteo 2, 12 al 14. ¿Cuántos lo han leído? Bueno, si no lo han leído, hoy lo van a leer. Dice, 1 Timoteo 2, 12 al 14. Porque no permito que la mujer enseñe, ni que contienda con el varón, sino que guarde silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, transgredió el mandamiento. ¡Auch! Palabras fuertes, ¿no? Palabras que, como le digo, se han interpretado de muchas maneras. Son palabras que uno dice, Yahweh, entonces las mujeres no podemos ejercer. ¿Las mujeres podemos ejercer menos que los hombres? ¿Cuántos han leído este pasaje?
hoy en día nosotros tenemos a una mujer enfrente, ¿verdad? Amén. Muchos, es más, una pequeña historia. Hace ya varios meses o años, ya no me acuerdo, pero yo tenía un compañero de la escuela que él era ateo, pero ateo de esos que leen la Biblia para saber, no más para contender. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tu Dios es un machista. Tu Dios echa menos a la mujer, es misógino. Y le digo, ¿por qué? En ese tiempo, la verdad, siendo sincero, no leía mucho la Biblia. Pero me dijo este pasaje. Y yo me quedé, híjole, ¿qué le digo? ¿Sí o no? ¿Qué le digo? Está en la palabra, ¿verdad? Y yo, desde ese entonces, ya quedó esa espinita en mí como que... Y yo lo primero que se me vino a la mente, le dije, bueno, en esos tiempos había otra cultura, ¿verdad? ¿Cuántos saben la cultura que es demasiado machista? En donde donde van caminando por la calle, la mujer tiene que estar 3 pies atrás cuando está caminando. ¿Sí sabían eso? Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Dije, bueno, eso lo está diciendo en una cultura que fue antes, una cultura diferente. Pero hasta ahí la dejé con él porque me jaló en curva. Pero me puse a investigar más porque tenemos a una mujer enfrente hoy en día. Y no nomás aquí, la sierva que Yahweh puso aquí, en otros lugares también. Amén. Amén. Y entonces, desarrollando este tema y investigando, leyendo, orando a Yahweh, porque ¿cuántos saben que cuando damos una palabra tenemos que estar en oración? En oración, sabiendo, Padre, dame la gracia, dame el favor, la sabiduría para poder llevar a cabo este tema. Amén. Y investigando más en este tema, Yahweh me reveló estas cosas de, bueno, más bien, estos ya a lo mejor muchos lo saben si conocen un poquito de teología o conocen un poquito de otras cosas, pero Yahweh esto a mí me lo reveló. ¿Okay? Entonces, ¿cómo interpretar 1 Timoteo 2, 12 al 14? ¿Ok? Y esto puede aplicar en cualquier versículo de la Biblia. ¿Ok? Lo pueden hacer en cualquier versículo. No tiene que ser específicamente en este. Pero para cuestiones de esta palabra, de este tema, vamos a hacerlo así. Primero, contexto del capítulo. ¿Sí se alcanza a leer o no? No, está muy chiquito. Uy, no, sí se ve muy borroso. Bueno, se los leo. Contexto del capítulo. ¿Cuántos saben que es agarrar un contexto de un capítulo? Yo le puse aquí como por título, se debe saber el por qué se escribió lo que se escribió en el momento. Tener un trasfondo. ¿Okay? Eso es lo primero. Tener un trasfondo de todo lo que se lee. Amén. Lo segundo, si debe usted preguntarse, ¿es universal o es local? ¿A qué me refiero con esto? ¿Se está aplicando a una circunstancia específica, a un tiempo específico, o es un mandato universal para todos los tiempos? ¿Amén? Tercero, hermano, es que en la palabra, ¿cuántos saben que la palabra de Yahweh es muy, ¿cómo es la palabra? Es como un libro que se debe de escudriñar mucho. No puede uno nomás leer un texto y decir, eso es, y eso... O sea, hay textos en los cuales usted debe de comparar otros versículos. Y es por eso que le puse aquí, comparación de versículos. En algunos pasajes de la Biblia se debe escudriñar a detalle
y realmente estudiar ese tema o estudiar esa historia o ese mandato. Amén. Y ya por último, pues concluir qué es lo que Yahweh te está hablando a través de su palabra y que siempre se haga su voluntad. Amén. Porque eso es lo principal. Que la voluntad del Padre se haga siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted puede tener sus planes en su vida, usted puede tener, no sé, sus metas, pero si Yahweh a usted le dice, ¿sabes qué? No, yo te quiero aquí, o yo te quiero acá, ¿usted qué va a hacer? No, Yahweh, ¿por qué? Yo quiero estar aquí, yo ya tenía un plan de trabajo. ¿Usted va a hacer eso? ¿Verdad que no? Yahweh tiene sus planes, sus propósitos en cada uno de nosotros. Amén. Sus tiempos son perfectos. Nunca hay que cuestionar los tiempos de Yahweh. Amén. Aleluya. Muy bien. Entonces, primero, hay que entrar de lleno. ¿Qué es lo que pasaba en Primera de Timoteo 2:12? ¿Ok? Hay que entrar en contexto de qué es lo que pasaba en Primera de Timoteo, como bien aquí lo tiene trazado. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, primeramente, ¿quién era Saulo? Porque ¿cuántos saben que Saulo escribió estas cartas en el Nuevo Testamento? Amén. Él se las escribía a sus pupilos o a sus estudiantes, se puede decir, a sus pupilos. Pero antes de eso, Saulo o Pablo, ¿quién era? ¿Sí, pues se pueden ver? Bueno, el primero dice que era perseguidor de la Quejilá o la iglesia. ¿Cuántos saben esa historia? Él perseguía a la iglesia. Él estaba en contra de lo que se predicaba en Roma, en Grecia, en todos esos lugares. Y él perseguía a la iglesia. Pero tiempo después Yahweh se le reveló y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Fue llamado, fue escogido por Yahweh como apóstol. Fíjese, hermano, volvemos a lo que dije anteriormente. Yahweh tiene el plan para cada uno. Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, ahora es llamado a ser apóstol, que tiene congregaciones a su cargo. E hizo grandes cosas Pablo, amén. Fue un mentor, fue un líder. Él era un hombre culto, así dice la palabra, que él era un hombre sabio, un hombre estudiado. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos sabían eso? Que Pablo era un hombre estudiado, que él estaba hasta en la política. Pablo era un hombre con porte, con estatus social, se puede decir. De hecho, en la palabra dice que él tenía compañeros, bueno, amigos, en el parlamento, en los teatros, en todos lados, en lo secular. Amén. Y si no sabían eso, les invito a que lean Hechos, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Casi todo el Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Era un gran hombre de Yahweh, de Elohim. Y él llevó a cabo su propósito en la tierra. Amén. Pablo le hizo caso a la voz de Yahweh. Y él dijo, amén, Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Amén. ¿Cuántos que de aquí quieren hacer la voluntad del Padre? Aleluya. Ahora, ¿para quién era la carta de Primera de Timoteo? ¿Alguien se sabe la respuesta? ¿Para quién era la carta de Primera de Timoteo? ¿No sabe? Era para la iglesia, bueno, era para Timoteo, su pupilo, que en ese entonces Timoteo estaba a cargo de la iglesia ¿de dónde? Éfeso. Amén. Éfeso, Efesia, Efesios, así es lo mismo.
Muy bien. Entonces aquí en 1 Timoteo 1, capítulo 1, verso 1 y del verso 3 dice: Pablo, apóstol de Yeshua, por mandato de Elohim, nuestro Salvador, y de Yeshua HaMashiach, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y shalom de parte de Elohim, nuestro Abba, y de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Ahí se puede concluir que esa carta era para Timoteo. ¿Amén? Esa carta era para Timoteo. ¿Amén? Entonces, así como Pablo lo levantó, Yahweh lo levantó a Pablo como apóstol, Pablo escogió a Timoteo para ser líder de la iglesia en Éfeso. ¿Amén? Entonces, ahora, ¿qué pasaba en la iglesia de Éfeso? Hay que tener, como mencionamos anteriormente, el contexto del capítulo. ¿Amén? El contexto de lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Tener un contexto del capítulo. Ya tenemos quién era Saulo, Pablo, para quién era la carta en 1 Timoteo, y ahora vamos en qué pasaba en la iglesia de Éfeso. Dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 7. Dice: Cuando estuve en Macedonia, te supliqué que permanecieras en Éfeso para que ordenaras a algunos que no enseñaran doctrinas diferentes. Entonces, ¿usted qué concluye de eso? Como le digo, se tiene que escudriñar la palabra. ¿Qué estaba pasando en Éfeso? Enseñaban doctrinas diferentes. Es por eso que Saulo le dio por orden a Timoteo que le suplicó, ahí dice, ¿no? Le suplicó a Timoteo: quédate en Éfeso. ¿Por qué? Porque algunos enseñan doctrinas diferentes. Ni prestan atención, ni prestaran atención a fábulas ni a relatos de genealogías interminables. ¿Cuántos saben qué es una fábula? ¿O qué es fábula? Si no saben, los que no saben, fábula es todo lo que viene siendo la mitología de los dioses griegos. ¿Amén? ¿Cuántos saben más o menos lo que los griegos antiguos tienen su mitología? Zeus, Poseidón, todos esos dioses paganos que tenía la antigua Grecia. Entonces eso es lo que es una fábula. ¿Okay? Y dice: las cuales sirven más para contiendas que para edificación en la fe de Dios. Porque la consumación del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y verdadera. Cosas de las cuales algunos se han desviado y se han apartado a vana palabrería. Entonces, ¿qué estaba pasando en Éfeso? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Sí estaban pasando muchas cosas en las cuales no estaban de acuerdo al plan que Yahweh tenía para Pablo, para Timoteo y para la iglesia de Éfeso. En la ciudad, ¿cuántos saben que Éfeso es una ciudad? O era una ciudad. ¿Amén? Éfeso es una ciudad. Era una ciudad. Y es por eso a ver, volvamos a leer. Dice que estaban enseñando ¿qué? Doctrinas diferentes, fábulas, prestaban atención a fábulas, a relatos y genealogías interminables, que solamente sirven ¿para qué? Para contiendas. Sirven para contiendas que para edificación en la fe. ¿Amén? ¿Amén? Aleluya. Muy bien, ahora tenemos qué es lo que pasaba en la iglesia de Éfeso.
ahora vamos al contexto histórico de la ciudad de Éfeso. ¿Qué es lo qué trasfondo tiene esta ciudad? Esta ciudad era una antigua ciudad griega que era considerada una de las maravillas del mundo. ¿Cuántos sabían eso? Los que no sabían, pues ahora lo saben. No solamente eso, en la actualidad, esa ciudad ahora es Turquía. Está en Asia, en el país de Turquía. Es donde está esa ciudad ahora. Fue dominada por varios imperios, el romano, el griego, el palestino. Había muchos imperios en ese entonces, en esa ciudad. Timoteo estaba a cargo de esta iglesia, que se le fue delegado a través de Pablo. Amén. Amén. Ahora yo les quiero preguntar algo. Donde estos imperios llegaban, el imperio romano, bueno, sepamos una cosa, hermanos, el imperio romano en ese entonces era el más poderoso. Amén. El imperio romano arrasó con toda Europa, con Asia, imponían sus creencias, imponían todo lo que ellos encontraban, iban a conquistar. Amén. Ok. Quiero que ustedes me digan algo. ¿Quién es esta deidad? ¿La conocen? ¿La han visto? Está aquí en México, ¿eh? Bueno, aquí en Tijuana no. Aquí en México, Ciudad de México. Ya no es DF, ¿verdad? ¿Saben quién es? ¿Ya se dieron una idea de quién es? ¿No saben? Tú ya sabes, Samara. A ti ya te di. Es Diana la Cazadora, o igual conocida como Artemisa o Diana. ¿Amén? Es Diana la Cazadora. Ahora, ¿qué representa esta deidad? Si se alcanza a leer, dice, en la mitología griega era hija de Zeus. Se llamaba la señora de Éfeso. Si usted no me cree, ahorita todo lo vamos a comprobar ¿con qué? Con la palabra, amén. Con la palabra. No solamente eso, usted también lo puede ver en libros de historia, que fue llamada la señora de Éfeso. De hecho, yo investigando este tema, dice textualmente en la investigación, en un artículo que leí acerca de esta deidad, que ella fue en la ciudad de Éfeso, dice, probablemente fue su mayor culto en toda la historia, en esta ciudad. No solamente representa la señora de Éfeso, era Diana la Cazadora, representaba la fertilidad, matriarcado, aleluya. ¿Saben qué es matriarcado? Lo opuesto al machismo, ¿no? Donde la mujer es la mujer es la que manda. La mujer es la que rifa. Amén. Entonces, de hecho fue llamada también una diosa madre. Yo también investigando en este tema, llegué a un artículo, a una historieta de esta diosa. Y como representaba la fertilidad, muchas de las mujeres vírgenes, en ese entonces, las que adoraban a esta diosa, iban al templo, a uno de los templos de esta deidad, y ahí se preparaban para casarse antes de la virginidad. Ahora, para ir a adorarla a ella, pero
en la mitología griega, ella también tuvo sus amoríos, también tuvo sus pretendientes. Si leen esta historia de Diana, tiene muchas historias. Y una que me resaltó es que ella dice que en esa mitología tenía como muchas compañeras o amigas dentro de las diosas o dioses de la mitología griega. Y dicen que ellos como mascota domaron a un oso, puras mujeres. Tomaron a un oso. ¿Cuántos saben un oso que el oso no es muy fuerte, es imponente, ese animal? Amén. Este animal es muy fuerte, lo ves, dicen que miden cuando se levantan en dos patas como 3 o 4 metros, no recuerdo cuánto mide, pero es muy grande ese animal. Y que estas mujeres dominaban a este oso. O sea, es su esencia de esta deidad. Su esencia es dominar, es cazar. Es la señora de Éfeso, o era la señora de Éfeso. Amén. Ya tenemos un contexto entonces del capítulo. Amén. Como les dije, si no me creen que ella fue llamada señora de Éfeso, vamos a leer. Y vamos a comprobarlo ¿con qué? Con la palabra. Muy bien. Ustedes, hermanos, ahí, de hecho, yo los invito, los que tengan Biblia ahorita, vayan ahorita mismo a Hechos 19, del 27 al 29. Me marca con un amén cuando ya lo tengan. ¿Ya lo tenemos? Amén. Lea conmigo, dice, y no solamente, bueno, antes de leer, igual, hay que entender un contexto de qué es lo que pasaba. Nomás lo puse porque la historia, esta parte es un poco larga, entonces nomás puse lo más importante. Pero si leo un poquito atrás del 27, había un platero. ¿Cuántos saben que es un platero? Un artesano, alguien que moldea o que hace figuras con la plata. Y si ustedes leen, dice que era un artesano llamado Demetrio. ¿Cuántos lo han leído? Dice, había un hombre llamado, un artesano, un platero llamado Demetrio. Este Demetrio se topó con el apóstol Pablo y le está reclamando al apóstol Pablo. Y es entonces donde aquí entramos al 27. Dice, y no solamente este oficio está siendo descreditado y tenido por nada. ¿Qué oficio está hablando? Del platero. De hecho, ahí dice, en la palabra dice que el llamado Demetrio vendía templecillos. ¿Cuántos saben qué es un templecillo? Es un templo chiquito. Es un templo chiquito. Este hombre vendía templos chiquitos. Y él le está reclamando a Pablo diciendo, y no solamente este oficio está siendo descreditado y tenido por nada, sino aún el templo de la gran diosa Artemisa es considerado como nada. Y aún ella, la diosa de toda Asia, la que todos los pueblos veneran, es menospreciada. Aleluya. Defiende a su diosa, a la señora de Éfeso. Amén. ¿Lo estamos leyendo o no estamos leyendo? Brincamos al 28 y dice, al escuchar estas cosas se llenaron de ira y gritaban, diciendo, grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios. Efesios, Éfeso, Efesia es lo mismo. ¿Cuántos saben eso? Es llamado Éfeso, Efesios, Efesia, tiene varios nombres. ¿Y qué está pasando? Cuando Demetrio se levanta y le está reclamando a Pablo, Pablo, no solamente mi oficio está siendo descreditado, la gran diosa Artemisa está siendo menospreciada.
¿Y las multitudes qué hacían? ¿El pueblo qué hacía? Gritaban. De hecho, después dice que gritaban por más de 4 horas lo mismo. Grande es Artemisa de los Efesios. Entonces, si brincamos al 29, dice: entonces la ciudad entera se perturbó y corriendo juntos se dirigieron al teatro, donde arrebataron y llevaron con ellos a Gayo y a Aristarco, varones macedonios que eran compañeros de Pablo. Si usted sigue leyendo a través de más este capítulo, dice que Pablo también iba a entrar a ese teatro e iba a salvar o a ver qué hacía con sus compañeros. Y es ahí donde dice la palabra que un compañero de Pablo del parlamento le dice: no entres, no quiero que te pase algo a ti. Pablo tenía influencias, es por eso que él quería entrar y quería entrar a salvar a sus compañeros. Pero ese es otro tema, amén. Volvamos a esto. Entonces, ya que tenemos un contexto de qué es lo que pasaba en Éfeso, ¿qué podemos? Hay que volver al texto de 1 Timoteo 2:12. Ya saben el contexto de la ciudad y lo que pasaba en esa ciudad, amén. ¿Sí lo tienen? Muy bien. Si no se les quedó, vamos a repasarlo brevemente. ¿Ok? Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo. ¿Ok? Timoteo está al lado, está enfrente de la iglesia de Éfeso, donde enseñaban ¿qué? De nuevo, doctrinas diferentes, fábulas, genealogías interminables, y que nomás servían ¿para qué? La contienda, o que nomás servían de estorbo, se puede decir, para la edificación de la fe, que Pablo estaba enseñando a través de Timoteo. ¿Amén? Amén. Entonces, volvamos aquí. La deidad que reinaba en Éfeso, ¿cuál era? Dígalo, la deidad que reinaba, ¿cuál era? Diana, Artemisa, Diana la cazadora, como usted lo quiera ver, hija de Zeus, ¿verdad? Todo con la palabra, hermanos. Hechos 19:27. Ahí dice, amén. Es por eso que les digo, volvamos a leer el texto. Dice: porque no permito que la mujer enseñe ni que contienda con el varón, sino que guarde silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, transgredió el mandamiento. ¡Auch! Otra vez, palabras muy fuertes, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, ya tenemos el contexto. ¿Amén? Siempre he querido usar el láser. Lo voy a usar. Híjole, no se ve. No se ve. Ni modo. Ya tenemos el contexto, amén. Ahora, hay que ver si lo que está diciendo Pablo es un mandato universal o local, lo que estaba pasando en Éfeso. Amén. Y todo lo vamos a comprobar ¿con qué? Con la palabra, amén. Entonces, les voy a dar un breve ejemplo de algo que mucha gente, de hecho igual, compañeros que han leído este texto y me quieren hacer me quieren como hacer, no sé cómo explicarlo, que me quieren hacer como enojar o me quieren molestar, porque voy a la iglesia, que soy cristiano, y me salen con este texto. A ver, vaya a su Biblia, hermano, a 1 Timoteo 5:23. Dice: no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino,